Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de cómo usar nuestro multímetro para medir el voltaje de corriente alterna, ya que muchos de los equipos electrónicos o de la cocina que hay en nuestros hogares pues trabajan enchufados a un tomacorriente de nuestra casa. Entonces es importante que aprendamos a tomar la medida de este voltaje. Aquí tenemos el símbolo de la corriente alterna. Muchas veces vamos a encontrar el dibujo o las siglas, ya sea en español o inglés, en nuestro multímetro. Entonces, por alguno de estos símbolos o siglas vamos a identificar por dónde es que podemos medir la corriente alterna o la toma de nuestra casa. Bueno, aquí está lo más importante, y es que si no usamos correctamente el multímetro vamos a dañarlo, ya que es un voltaje bastante alto, y algunos multímetros así traigan protección, pues si los usamos de una forma incorrecta se va a dañar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar la perilla en la sección donde se va a medir voltaje de corriente alterna, como lo vemos aquí en esta sección, en este recuadro rojo. Dependiendo del país donde estemos, vamos a poner esta perilla. Si estamos en países donde el voltaje es de 110 o 120 voltios, pues vamos a poner la perilla en 200 voltios de corriente alterna. Ojo, solamente si estamos en países donde el voltaje es de 110 o 120 voltios. Si estamos en países donde el voltaje es de 210 o 220 voltios de corriente alterna, pues en este caso, en este multímetro, lo vamos a poner en 750 voltios. Siempre debemos de tratar de dejar un rango por encima la medida que vamos a tomar. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 500 voltios, la opción que nos diera el multímetro, pues no tendríamos necesidad de ponerlo en 750, sino en los 500 voltios. Pero en este caso, en este multímetro en específico, como no tenemos eh, otro punto de medida, sino que va de 200 y pasa directamente a 750, pues lo vamos a colocar allí. Ojo, si el país es o tiene un voltaje de más de 210 o 220 voltios. Bueno, entonces ya sabemos cómo identificar la sección donde vamos a medir el voltaje de corriente alterna. Ya sabemos en qué número específico poner la perilla del multímetro. Y aquí podemos ver en esta imagen, no es difícil, no es complicado, pero sí hay que tener pues algunos cuidados. Simplemente ponemos las puntas del multímetro, la roja o la negra, no en el polo a tierra, sino en los otros dos orificios. Y no va a importar la polaridad. Si yo cambiara esta roja para donde está la negra y esta para acá, no va a pasar nada. No, esta medida no va a tener una polaridad. Así que no importa el orden en que yo ponga las puntas. Podemos ingresar una y después la otra. Y como vemos en la pantalla del multímetro, en esta ocasión tenemos 121 voltios. Entonces podemos ver que es pues necesario conocer y cómo medir el voltaje de corriente alterna.